Vengo a demostraros cómo el teatro circo es una joya mundial. Se ha escrito mucho, o no tanto lo que debería, pero algunos han escrito tesis doctorales del siglo XIX, del siglo XX sobre el teatro en Albacete. Algún autor también le ha dedicado publicación al teatro circo, pero creo que faltaba la colocación en el contexto internacional. Como llevo 25 años empujando los temas del teatro circo, pues en 25 años me ha dado tiempo a pensar internacionalmente en el teatro circo. Y hoy el gran titular con el que luego acabaremos es que estamos ante el teatro circo más antiguo, operativo, más antiguo del mundo y el más singular. Y es mi tesis de hoy, el más antiguo y el más singular. Hay otros más antiguos, pero no son teatros circos, son circos estables. Y esto es lo que voy a hacer aquí. La conferencia se va a dividir en dos partes. Una que vamos a hacer un recorrido sobre los teatros circos y circos en el mundo, y la última parte se la voy a dedicar al teatro circo y voy a acabar con una conclusión o varias conclusiones de cómo debemos proteger en el futuro el teatro circo. Porque lo que vamos a decir hoy aquí, y lo que hemos logrado los albacetenses con su recuperación, le hace tan único que ahora el reto de nosotros y de las generaciones siguientes va a ser colocarlo internacionalmente donde se merece. Y tenemos una oportunidad. Y no me gustaría personalmente que pasara como con lo del Museo Nacional de las Artes Circenses, que luego diré lo que pienso sobre eso cuando llegue el momento. Me vais a permitir, y esto arranca de una realidad, que fue que durante prácticamente 20 años el teatro circo estuvo abandonado a su suerte, pero no estuvo solo, porque tuvo unos amigos del teatro circo que se pusieron al frente de una manifestación social, al frente de la pancarta donde estuvisteis todos vosotros, los medios de comunicación de Albacete, muy importantes, y también las instituciones. Y yo lanzo ya aquí una pregunta, que pudiera servir de conclusión, pero la he traído ahora aquí. Tengo serias dudas que en el Albacete del siglo XXI, en la España del siglo XXI, el teatro circo hoy se hubiera recuperado. Porque creo que ni existe esa sociedad tan activa como antes, porque venimos de un tiempo donde nos han zurrado en todos los aspectos y la sociedad está más adormecida. Los medios de comunicación hoy son distintos y luego creo que las autoridades políticas están enfocadas en ámbitos que no son precisamente los de la cultura, los de apoyar o poner dinero en cantidades necesarias. Solamente un dato. Hoy hubiéramos tenido los casi 10 millones de euros que costó recuperar el teatro circo, los 1.600 millones de pesetas para tener esa joya. Simplemente lo dejo aquí. Yo tengo serias dudas que hoy hubiéramos recuperado el teatro circo. Y decía que quería comenzar, y le he pedido al técnico que me acompañe, que os voy a poner un breve vídeo de unas imágenes para muchos inéditas. En el año 98, un año antes de comenzar las obras, entramos en el Teatro Circo de Albacete y está aquí, y se puede decir, porque yo, si fue una falta ya prescrito, está ya Antonio Rodríguez, que nos dio las llaves del ayuntamiento y del Teatro Circo para entrar dentro. Te lo quiero agradecer, especialmente. Está ahí Antonio Rodríguez. Y nos diste las llaves, como ya prescrito, lo puedo decir ahora aquí. Y entramos y grabamos estas imágenes del Teatro Circo antes de ser reformado. Voy a poner un corte de 3 minutos y otro de 3 minutos, el primero de 3 minutos, para que veáis cómo en la sala, que puede servir muy bien de arranque, histórico, arquitectónico y sentimental, y luego simplemente otros 3 minutos para que veáis cómo hace 20 años casi un grupo de albacetenses dijimos aguantar, que lo vamos a recuperar. Para mí, y los que me conocéis, hay un momento en este vídeo que es muy, muy sentimental para mí, porque hay una persona muy especial, que es mi padre, que murió en el 2001 y no pudo haber recuperado el teatro circo. Te pido por favor que veamos esas imágenes. Esto es como lo conocimos todos hasta su cierre el 31 de diciembre del año 85. Ahora vamos a entrar en la sala. Recordar esta iba a decir belleza de fachada en broma, Vamos a entrar ahora.
Luego hablaremos de esa fachada también. A la vista de lo que vamos a ver, entender que hubo mucha polémica en Albacete sobre si mantener esto o apostar por lo de ahora. Fijar la barbaridad, se cortó el telón porque decían que no se podía mover y para pasar de la sala al escenario no se le ocurre otra cosa que cortarlo con una fresadora. Son imágenes del 98, algún defecto tienen. El escenario cortito que tenía, pero muy mono también. El telón que ahora se ha reproducido. El bambalinón. Fijaros, fijaros. Estuvo a punto de hacerse fuego dentro, y de quemarse. La bóveda, que luego hablaremos de ella. También era muy bonito el Teatro Circo por dentro, era antiguo. Y ahí estaban ocultas las arquerías, que luego veremos. Ahí llevaba 13 años cerrado. La cabina de proyección, aquí está Paco Márquez, que mucho tiempo también fue proyectista. Era el Teatro del Cine, Jesús. Una sala de cine también. Los palcos, las plateas de abajo. Qué bien se veía el teatro también ahí, Las butacas, algunas de ellas que se han recuperado, que podéis ver ahí en la sala Pepisberi, que os habréis sentado. Bueno, pues vamos a... esto es una vista desde el entresuelo. Estos habíamos entrado a los camerinos, pero ahora ya estamos llegando al final del vídeo, pero quiero que... Este es Antonio Herreros. En visita casi de última... El de Casa Herreros y el de la familia Herreros. Como era, que no lo van a ver los posibles albacetenses, más el Teatro Circo como es ahora. Fijaros qué bonito. Queremos darle el último adiós. Y en este plan estamos aquí, todos mis compañeros, que les paso la palabra. Y estos eran más pesimistas, también un poco por la edad entonces. Sea para bien y que el Teatro Circo levante de sus propias cenizas, como ahora son. Yo voy a ser más breve porque verdaderamente recordando muchas etapas de mi vida. Mi vida ya es larga, por desgracia o por suerte. Y ya, por lo tanto, solamente digo adiós Teatro Circo. No pudo verlo, murió un año antes. Hacer este es Antonio Piñero, de ASECON, que me ayudó mucho en la recuperación. Yo soy muy joven, entonces prácticamente no he conocido la gloria del Teatro Circo, pero sí quiero conocer una nueva gloria del Teatro Circo. Entonces, mi mensaje es el del optimismo, el de la rehabilitación rápida y a disfrutar este viejo coliseo. Bueno, no hay que olvidar que somos los miembros, la Junta Directiva... Estábamos cambiados, de la Asociación Cultural Amigos del Teatro. Dice mi mujer que estoy mejorado. No hay que olvidar la fecha en la que estamos, porque si nos vamos a situar históricamente, que estamos a 9 de febrero de 1998. 9 de febrero del 98. Un año significativo para España y un año significativo también para Albacete, porque este templo teatral que es el Teatro Circo va a resurgir, como decía Antonio Herreros, de sus cenizas. Eso, desde luego, es una promesa que hacemos desde la Asociación Amigos del Circo. Hemos hecho un vídeo de lo que era el aspecto desde 1919 y ahora la rehabilitación pretende recuperar su aspecto original de 1887. Por lo tanto, adiós Teatro Circo, pero también bienvenido nuevo Teatro Circo. Vale, ya está, vamos a dejarlo. Bueno, era un compromiso que lo hemos mantenido. Yo creo que es un testimonio y un homenaje
a todas esas personas representadas por Antonio Herreros, Juan López Galiacho, Antonio Piñero y mi persona representando a los albacetenses desde el interior, que lo íbamos a mantener. Bueno, vamos a entrar en la presentación. Teatro Circo de Albacete, Patrimonio Mundial de la Arquitectura Teatral Circense. Fijaros aquí en esta diapositiva de arranque, tenemos los tres momentos del teatro circo: el original, ahora volveremos sobre él; la reforma que se hizo en el 19, que hemos conocido prácticamente todos; y luego cómo lo conocemos en la derecha a día de hoy. El arranque de la arquitectura teatral circense viene sobre todo de Astley, el écuyer, el célebre domador de caballos, donde considera la importancia de hacer en torno al graderío de espectadores una pista de circo donde poder domar y mostrar la destreza que tenía con el caballo. El origen del circo ha sido el caballo. Eso que ahora no podríamos sacar aquí en Albacete, porque se nos ha prohibido que se pueda mostrar. Yo creo, según la normativa, seguramente ni un perro podría salir en el escenario. Bien. Este edificio ha desaparecido, está hecho en las afueras, en Lambeth, en las afueras de Londres, y era el anfiteatro de Astley que había montado. A partir de ahí empieza la arquitectura, se puede decir, la arquitectura teatral circense, porque circos o anfiteatros, o bien para correr cuadrigas de caballos o carreras de caballos, o bien luchas de gladiadores, habíamos conocido perfectamente en la época romana. Pero el concepto de espectadores en torno a una pista de circo nace a finales del siglo XVIII en Londres y luego, como vamos a ver, se va a expandir por toda Europa, principalmente por Francia. Veamos cuáles son los teatros circos en uso a día de hoy. En primer lugar, por la fecha, el Teatro Circo de Albacete, 7 de septiembre de 1887. 130 años va a cumplir en esta próxima feria, que estoy seguro que Ricardo nos va a preparar algo para ese día. Por prácticamente 3 meses, 4 meses, le ganamos al Teatro Carré de Ámsterdam. El Teatro Carré de Ámsterdam es una maravilla, yo lo he visto, estuve viendo el musical Cats allí. Está en el Gran Canal de Ámsterdam, lo tenéis enfrente. A mí me emociona porque pone Teatro Carré 1887 y cuando se estaba intentando recuperar el Teatro Circo, aquella fecha me retumbaba porque decía, era la misma fecha que el de Albacete. Luego tenemos el magnífico Coliseo de Recreos, dos Recreos de Lisboa, que es de 1890, que es un teatro circo, un gran circo, pero también, como veis, con su caja escénica en el fondo. Fijaros, es que no quiero luego, la estructura de hierro, que también es un elemento decorativo arquitectónico importantísimo en los teatros circos. También lo tenemos aquí, vamos a ver en otras estructuras. Nos vamos al Coliseo de Oporto, que fue reformado no hace mucho, es de 1941, es uno de los grandes ejemplos de Art Deco del mundo. Estuvo a punto de perderse, lo compró la ciudad de Oporto, ahora mismo lo están gestionando los amigos del Teatro Circo de Oporto, del Coliseo de Oporto, pero se lo compró el ayuntamiento a una iglesia evangélica que la había comprado para hacer las misas de los domingos y su actividad pastoral. Por tanto, tenemos como teatros circos puros operativos en el mundo, tenemos el de Albacete, el de Lisboa, el de Ámsterdam, el de Lisboa y el de Oporto. Estaríamos diciendo que el de Albacete, de los 4 teatros circos operativos que se usa a su pista de circo, el más antiguo es el nuestro, el que está aquí a escasos metros y que veremos que también tiene que ver algo con la historia de este Palacio de la Diputación. Eso no quiere decir que haya circos estables, hechos en piedra, como dicen los franceses, en dur, hechos en duro, con construcciones más antiguos, y sobre todo están en Francia, como vamos a ver. El más antiguo, señorial y magnífico, es el Cirque d'Hiver, que está en la calle de San Lázaro, Honoré Salazar, que está
en la zona de la Plaza de la Bastilla, a la izquierda, muy cerca de la Sala Bataclan, la del atentado de hace 2 años, y es un magnífico ejemplo. Ahí tenéis una película que se llama Trapecio, que hacía Burt Lancaster, recordar, con Gina Lollobrigida, y él era un efebo Tony Curtis, que está rodada, y además creo que sale la compañía aquella de los Ariolas, de los acróbatas españoles, sale en esta película. Magnífico ejemplo a día de hoy, completamente operativo, y tienen una grandísima programación de circo. Luego tenemos, os voy a ir pasando, fijaros, con su estructura redonda, circular, su tambor, como el de Albacete, lo que pasa es que le falta esa fachada y la caja escénica, como sería el de Reims, de 1865. En Amiens, Les Cirques de Amiens, de 1874, también esa entrada con una portada neoclásica, el tambor circular, y como podéis comprobar, también las estructuras de hierro propias del siglo XIX, perdón. El Circo de San Petersburgo, el Cinelli Circus, un magnífico ejemplo de 1877. Señorial, mucha gente se cree que es un teatro cuando va a San Petersburgo, pero es uno de los grandes teatros circos, mejor dicho, circos estables del mundo, porque son circos con sus compañías y unos espectáculos, como podéis entender, maravillosos. Nos vamos a Moscú, el Circus Nikulin, que es de 1880, también soberbio, de esa época de los zares rusos. En Budapest tenemos el Budapest Circus, con una fachada más moderna, más de este siglo pasado, pero la estructura también en hierro y circular, con esa entrada de artistas y de fieras o de animales por el centro, que también es típica, con esa también la instalación de las orquestas en la parte superior de la entrada de artistas. El Cirque Théâtre del Bef, de 1892. Este era un circo principalmente ecuestre, si os dais cuenta es más ovalada la forma, no es tan circular, no es tan redonda, porque era sobre todo de doma de caballos. Pero ha quedado también otro ejemplo soberbio en esta localidad francesa que está en el norte de Francia, en Normandía, muy cerca de Rouen. Este me parece a mí una maravilla y por lo que quiero decir. Es el circo, el Salon Saint-Champagne, que está en la zona, en el noroeste de Francia, muy cerca en el noreste de Francia, arriba, a la derecha de París, arriba, que es un magnífico ejemplar de circo de 1899, también con su estructura circular, su entrada neoclásica y con 2 edificios auxiliares. ¿Por qué? Porque estos no han sido como Albacete, que rechazó el Museo Nacional del Circo, cuando nos iban a dar 6 millones de euros para instalarlo en Albacete, sino que han montado el Centro Nacional de Artes Circenses de Francia, en este circo, en el Salon Saint-Champagne. Aquí hubiéramos tenido a 10 metros el Banco de España. Algunos se creían que íbamos aquí a traer la nariz de Fofó y el trapecio de la célebre Pinito el Oro. No, era mucho más. Era un centro nacional de difusión de las artes circenses y de nuevas producciones, igual que han hecho los franceses. Esta semana está aquí el director Antonio, el director magnífico del Festival Internacional de Circo Albacete, y hemos estado viendo en Madrid, en el Circo Price, que es un circo solo, no es teatro-circo, es un circo. Hemos estado viendo magníficas compañías francesas que vienen de aquí. Esto es los que os gusta el fútbol, el Lezama, igual que para el fútbol en el Atlético Bilbao, es la cantera del circo en Francia. Por cierto, el circo está declarado Patrimonio Inmaterial del país vecino. Fijaros este magnífico circo de Kiev, la capital de Ucrania, que es de 1900, que sigue en funcionamiento. En Douai tenemos el hipódromo, que es también un teatro-circo. Fijaros la nomenclatura por la relación que tiene el caballo en la historia del circo, es de 1904. Siguen haciéndose representaciones de circo. En Troyes, ya ha dejado, os he puesto aquí a la izquierda el aspecto que tenía de teatro-circo también, circular, la gente se ve y ve el espectáculo, la entrada de artistas, la estructura, bueno, menos de hierro, con estas decoraciones, pero ahora lo han reformado por dentro y ya es un teatro, es el teatro de la Champagne.
Ellos ya sabéis que el champán para los franceses es muy importante. Seguramente habrá alguna empresa que pone dinero para, o alguna denominación de origen que es zona también de champán para hacerlo. Fijaros esta maravilla que es el Circo Kron de Múnich. Yo estuve este verano, por fuera no es tan espectacular como por dentro, es de 1905, los que habéis estado en Múnich, sería continuar esa entrada porticada que tiene del 19 en Múnich, pues hay que continuar una calle cerca de la estación de Múnich, allí está. Yo me fui andando, es muy emocionante por una cosa, porque tiene la estatua Charlie Rivel, que era el héroe del circo Krone, de la familia Krone, y tiene allí la estatua que emociona mucho ver a nuestro español de Cubelles, en Tarragona, que es Charlie Rivel. Tiene un problema este circo, y lo hablaba el otro día con Antonio, y a lo mejor tiene que cerrar, como le va a pasar al circo Ringling, porque el Estado de Baviera próximamente va a aplicar una ley de prohibición de circos con animales. Y está demostrado en Alemania y está demostrado en Estados Unidos que en el momento que no hay animales en el circo, caballos, etcétera, la gente le da la espalda. Y hay un riesgo de que este circo, que lleva más de 100 años en la ciudad baviera de Múnich, pueda desaparecer. El circo Bolshoi, el Circus de Moscú, que es de 1971, también con ya no es zarista, es soviético, pero esa grandilocuencia que también le ponían los antiguos patriarcas comunistas para tener también al pueblo distraído. Vamos a ver ahora circos actualmente que son salas polivalentes. Magnífico ejemplo, el Albert Hall de Londres, que habéis estado muchos de vosotros seguro, enfrente del Príncipe, en el parque, en el Gran Parque de Londres. Y fijaros como igual que se dan conciertos, pero también se habilita la pista de circo y la estructura que tiene también circular, ovalada, entre ovalada y circular, que tiene para representación de espectáculos circenses. No hace mucho, en enero, estaba el Circo del Sol canadiense allí, de 1871. Bruselas, el Cirque Royal, 1878. Fijaros cómo la estructura también por la época es de hierro, lo que pasa es que han acondicionado la sala, porque ahora ya es más sala de conciertos de Bruselas, está muy cerquita del Palacio Real de Bruselas, es más sala de conciertos que de circo. Yo tuve la suerte de entrar, le pedí, una vez que estuve en Bruselas, le pedí permiso al funcionario y me dejó pasar, y era espectacular ver los más de 100 puestos de cuadras que había para caballos. En la parte de abajo de las butacas están todas la zona de cuadras, como también ocurría aquí en el viejo Teatro Circo, y la salida a pista por unas rampas, pero ya prácticamente solamente es para sala de conciertos. Esta es una maravilla que muchos de vosotros no conoceréis, y a mí me ha salido después de las investigaciones, que es en la ciudad de Blackpool, en el Reino Unido, que tienen esta Tower Circus, que es una réplica de la Torre Eiffel, pero por debajo tienen esta magnífica sala de circo que sigue dando espectáculos a día de hoy en el Reino Unido. Ir fijándoos que siempre estamos a finales del siglo XIX, final en 1894. Teatros circos actualmente sin pista circense. Esta es una joya que hay en Copenhague, pero fijaros en lo que la han convertido, en un restaurante. Pero os digo una cosa, prefiero eso que se convierta en una tienda de moda, como está pasando con los cines en Madrid. Que vas al cine Avenida, yo le digo a mi mujer, tú pasa que yo me quedo fuera, un H&M, tú pasa a comprar, yo no voy a entrar. Porque es el célebre cine Avenida que se ha convertido ahora en una tienda de moda. Prefiero un restaurante que ves toda la estructura de la sala, etcétera, la salida de artistas, y fijaros lo impresionante que es su configuración arquitectónica externa. Este es un teatro-circo que existe en Estocolmo. Si vais por la entrada del mar en Estocolmo, a la derecha hay un gran parque, pues arriba está el teatro-circo de Estocolmo, que es otra maravilla, cercano en el tiempo al nuestro, veis la coincidencia en el tiempo, pero ahora solamente ya es sala de conciertos, ya no se hace circo, pero en su origen era un teatro-circo también. En La Haya tenemos el Circus Theater, que solamente dan musicales. Lo tiene la compañía Stage, que es la misma que se ha quedado ahora en Madrid con el Coliseum, donde tenéis Mamma Mía, y enfrente tenéis el Lope de Vega.
se lo han comprado a la SGAE, que había comprado esos teatros, y ahora los ha comprado esta compañía holandesa que tiene en La Haya el antiguo circo, que era de 1904, pero solamente se hacen musicales de su producción. Este magnífico teatro-circo de Braga, en Portugal, localidad cercana a Galicia, es un magnífico ejemplo de teatro-circo, pero tiene una cosa, que ya no se utiliza la pista central, no hay circo, pero es absolutamente soberbio, de 1915, época donde la confluencia ya del modernismo empezaba a dejar atrás las arquitecturas en hierro. Teatros circos actualmente sin pista circense y son españoles. Muchos de vosotros lo vais a conocer, para algunos será la primera vez que sepa que junto al Teatro Circo de Albacete hay otros teatros circos en España que han quedado en pie, pero ni son, sobre todo les diferencia una cosa al nuestro, que no tienen pista central. La Palma, Santa Cruz de la Palma, Teatro Circo de Marte. Aquí decía Manolo Blahnik, el de los zapatos, que iba a pasar sus tardes viendo pelear de gallos. Sabéis que antes había pelear de gallos en Canarias que ahora han sido prohibidas. Es el Teatro Circo de Marte de 1871. Sería más antiguo que el nuestro, pero ha perdido la pista de circo. Por tanto, el nuestro sigue siendo el teatro circo operativo más antiguo de España y también del mundo. El de Orihuela, que le han cambiado ahora el nombre. Le han puesto el de un autor oriolano que ha muerto hace poco. También fijaros con su entrada, como era la antigua que tenía el Teatro Circo Albacete, y la estructura circular, el tambor circular que también tiene el nuestro. Y la decoración, aunque tiene la sujeción en hierro, ya hay otro tipo de estructura. Es de 1892 y se hace una reforma en 1907. Dicen algunos que se traen la estructura del Teatro Circo de Alicante, de la capital, que había sido desmantelado, y se edifica sobre él el de Orihuela. El Teatro Circo Villar de Murcia, que ha sido rehabilitado no hace mucho, le dábamos el premio Gregorio Arcos aquí en nuestro Teatro Circo al Ayuntamiento. Es un teatro circo magnífico, también con su estructura de hierro, que fijaros los remaches, lo que pasa que es difícil verlo en esta diapositiva, pero los remaches que tiene la estructura. Antes tenía, este es su antiguo escenario, más decoración, pero ahora la reforma que se ha hecho en estas arquerías de arriba, esa singularidad que tiene el nuestro de decoración árabe lo ha perdido. Como estas barbaridades que ocurren en España también lo tenían metido, fijaros la época que es de 1892, lo tenían metido en la calle Enrique Villar, lo tenían metido ahí entre casas, resulta que habían vendido la entrada y habían vendido también para casas la zona del escenario, de tal forma que tuvieron que construir el escenario en la remodelación dentro de la propia sala. Os doy una pista, han hecho de movimiento la pista central y no descartamos que pudieran dar circo, pero no, yo pongo siempre el límite en tener un festival internacional de circo o tener estabilidad en la programación circense, que puedan dar un día un espectáculo desde el centro, pero eso no le daría la consideración de teatro circo operativo. Como mínimo el listón está en tener un festival internacional como el que tiene Albacete. Hay una pedanía al lado de Cartagena, se llama El Algar, que ha restaurado, también le dimos el premio Gregorio Arcos, su teatro circo pequeñito, pero es una monería, está al lado de La Unión, famosa por sus cantes mineros de flamenco, y bueno, pues ha reformado. También fijaros esa entradita pequeña de un solo cuerpo, parecida a la que teníamos aquí en 1887, y su estructura circular, pero no representan circo ya en el centro. En Puente Genil, que esto se habla poco, en Puente Genil, provincia de Córdoba, existe también otro teatro circo que es de 1902. Veis que nos estamos moviendo último tercio del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero ha perdido también la consideración de teatro circo, sobre todo porque recordar, algunos de los que están aquí dicen que en el año 63-64 hubo unas inundaciones famosísimas y tremendas en Puente Genil que se llevó todo el teatro circo antiguo. Esto se nos abre las carnes, pero esto ya, lo que vamos a ver aquí ya se ha perdido para siempre. Son los teatros circos o los circos que se han perdido en estos 150 años. Abro un paréntesis para que veáis la importancia de lo que tenemos. Al Teatro Circo de Albacete le ha ocurrido como si ahora se logra salvar en Madrid el Palacio de la Música, que ya veremos.
hasta hace poco había una oferta de mango por comprarlo. Imaginaros que aquí no hubiéramos cometido esa torpeza de haber destruido esa joya que era el Cine Gran Hotel de Albacete, o no haber tirado esa joya única que era el Cine Capitol de Julio Carrilero, que recordamos todos, el del Altozano, que ahora gracias a la magnífica Filmoteca la seguimos recordando en el sucedáneo, luego en el siguiente Cine Capitol. ¿Qué ha ocurrido? Que los teatros circos y los circos, al avanzar el siglo XX, han ido desapareciendo. Entonces han quedado, al caer el uso social, la forma de ir a disfrutar el tiempo libre, en lo caro que eran los espectáculos de teatro-circo, la llegada del cine, igual que ahora ha llegado el vídeo, ha llegado el internet y se ha cargado las salas de cine tradicionales y han sido desprotegidas muchas de ellas por las autoridades, igual le ha ocurrido a los teatros-circos. La suerte es que en el año 2002 nosotros aquí, en vez de perderlo, lo reinauguramos. Por eso se ha convertido prácticamente en una singularidad, porque ha caído todo, como vamos a ver. Fijaros, este magnífico, que sí nos evoca un poco al de Albacete, es el Teatro Alhambra Palace de Londres, de 1854, que fue quemado. Y ver toda esta estructura en hierro, con las decoraciones árabes, etc. En Tours, Le Cirque de la Touraine, de 1865, que nos recuerda a otros circos franceses que hemos visto que afortunadamente se han mantenido. El Circo de Varsovia, que fue arrasado en la Segunda Guerra Mundial. Fijar qué auténtica maravilla. El Circo de Dresde, otra joya, arrasado también porque Dresde, que estaba en la Alemania Oriental, fue aniquilado. Ya sabéis que fue una de las ciudades que más sufrió, también de 1900. En España vamos a ver algunos ejemplos. El Circo Price, no el que conocisteis algunos de vosotros en la Plaza del Rey, sino que estaba donde ahora mismo estaría más o menos, recordar donde estaba Rumasa, cerca del Café de Gijón, en ese tramo del Paseo Recoletos. Fijaros qué maravilla, que nos recuerda al Cirque d'Hiver de París, ¿eh? Es que claro, era un año después, es 1853. El Circo Price de la Plaza del Rey, otro de los grandes atentados, lo compró el Banco Urquijo para tirarlo. Y contradicciones de la vida, ahora está ahí la Secretaría de Estado de Cultura y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas, en ese solar y en ese edificio tan horroroso y tan feo. Os recomiendo, hay un vídeo, cuando le dimos el premio Gregorio Arcos al Circo Price de Madrid, al nuevo, que no lo he puesto porque considero que es nuevo y es otro concepto. Cuando vino Alicia, la hija de Nuria Esper, Alicia Moreno, le pusimos, hay un vídeo que tenéis en internet que debéis ver, que es la última función del Circo Price, que sale la Pinito del Oro, sale el acomodador, sale el médico, y luego sale el gran Pompov, el de los payasos, tocando el acordeón antes de que entre la piqueta. Y es la última función, el último cierre del Teatro Circo Price. Lo tenéis en YouTube. Y yo os aconsejaría que no tardéis, no vaya a ser que alguien lo quite para que no deje rastro. Fijaros, el Teatro Circo Príncipe Alfonso. Este estaría enfrente de la sede del Partido Popular, en la calle Génova. Enfrente estaba el Teatro Circo Príncipe Alfonso. Fijaros qué categoría, 1863. Estuvo hasta el primer tercio del siglo XX. En Valencia, fijaros qué maravilla, que se hizo para una exposición regional en 1876. Fijaros qué volumen, qué tratamiento del hierro, el Teatro Circo de la Exposición Regional de Valencia en 1876, destruido. En Vigo, el Teatro Circo Tamberlik de 1882. Esta era la fachada por fuera y el interior, que también tenía suntuosidad. En Denia, porque los teatros circos, luego tocaremos, dirá, ¿cómo llegaron los teatros circos a Albacete? Porque eran muy tradicionales que existieran en la zona del sureste, el Levante. Quizás porque al ser zona de mar, las influencias que venían del corredor mediterráneo a través de Francia impulsaran la instauración de teatros circos por el Levante y por Cataluña en España. El Teatro Circo de Denia ha desaparecido. El Teatro Circo de Zaragoza, magnífico también, del mismo tiempo que el nuestro, en 1887. En Villajoyosa, el Teatro Circo de 1888, más modestito, pero también muy bonito. En Barcelona, el Circo Teatro Español. Esto estaría al lado del Teatro Arnau, que parece que lo van a salvar, en la zona del Paralelo. En Villanueva y la Geltrú, para algunas Vilanova,
el Teatro Circo Apolo de 1899. En Reus, el Teatro Circo de 1901. En Alcoy, que estuvo hasta hace muy poquito, bueno, hasta los años 70, el Teatro Circo de Alcoy. También con su estructura de hierro, su fachada discreta, porque estaba en un bar, en una sociedad que se llamaba La Trabajadora. El maravilloso Teatro Circo de Price de Barcelona, que fue como una sucursal que abrió Thomas Price de Madrid, la puso en Barcelona. En Mataró, el Teatro Circo Clavé de 1915, arquitecturas perdidas, destrozadas. Fijaros qué maravilla. El Teatro Circo Olimpia de Barcelona. Es absolutamente majestuoso, la grandiosidad. Aquí dicen que el gran Enrique Rambal, aquel actor, dice que llegó a meter hasta barcos. Y hay alguna foto con todo esto como si fuera una gran piscina. Y llegamos ya a nuestro Teatro Circo de Albacete, en esta última parte de la conferencia. Bien. ¿Por qué ponemos aquí, instalamos y hemos protegido durante 130 años un teatro circo? Recordar que estamos en el Albacete de 1886, que vamos a ver que es cuando se decide constituir la sociedad de los 12 nobles de Albacete que lo crean, pero tenemos una ciudad regida por el alcalde Collado Piña, que era médico, con 25.000 habitantes y un índice de alfabetización solamente no llegaba ni al 30%. Bien. Y levantamos esta maravilla aquí por una serie de adelantados que lo ven. ¿Por qué? Porque había interés por el teatro. Fijaros, yo he puesto aquí la discusión que hubo en el siglo XIX por levantar un teatro en Albacete. ¿Por qué había tanta afición? Porque era un sitio de paso, porque teníamos la feria y siempre iba acompañada de teatro, en lonas, en barracones, pero había una gran afición por el teatro. Y fijaros que hasta mediados del siglo ya pasado, hasta el año 1866, el teatro que teníamos era el Hospital de San Julián. No el antecedente el que tenemos allí, sino el que está o estaría emplazado en el actual consistorio, donde estaba la Casa de Socorro, estaba el Hospital de San Juan. Hay un de Ibáñez, ahora me va a salir, el ginecólogo, de Sánchez Ibáñez, que recuerda toda la historia magnífica del Hospital de San Julián en su emplazamiento originario y luego en el posterior, y recuerda toda esa faceta teatral. Hasta ese momento pues se representaba el teatro en salones, en casinos, y tuvimos en la calle Concepción el Salón Liceo. Otro de los grandes desastres urbanísticos de Albacete. Haber tirado el salón artístico de la calle Concepción. Pero otro de los grandes desastres históricos, artísticos y de protección del patrimonio. Bueno, pues hay, leyendo la historia magnífica de un albacetense, que no es albacetense, murciano, pero hay que recordarlo y hay que hacerle un homenaje, que es Paco Fuster, que es una persona que tanto ha hecho por Albacete, está en Murcia, no voy a decir que olvidado, pero sin el reconocimiento que le merece de Albacete, y lanzo aquí la idea. En su historia del teatro dice que Mazzantini, el torero, vino a vivir, sabéis que había sido actor, era un torero muy distinguido, un gran estoqueador, vino a Albacete huyendo de ciertos problemas familiares que tuvo, y se vino a Albacete, estuvo representando teatro en el Salón Liceo de la calle Concepción. Se discute mucho cómo levantar un teatro, pero fijaros qué pedazo de proyecto teníamos para la calle San Agustín, más o menos donde andaría el Banco Bilbao, por ahí, enfrente, por la zona del convento de las Justinianas al lado, para levantar este magnífico teatro circo de Tomás Rico, que Tomás Rico es un cartagenero que se le llama para hacer el proyecto, por dinero, por ciertas desavenencias no se termina haciendo, y luego él hace el Teatro Circo de Cartagena, el antiguo, no el nuevo que se tiene. Y luego, que para mí es otra de las pérdidas, y lo sabe muy bien Ricardo, el Teatro Circo Vidal, de Godofredo Vidal, un ebanista que mientras que se levantaba el Teatro Circo, monta ahí un teatro, que lo digo aquí, lo pudimos haber salvado. Porque durante mucho tiempo estuvo lo de Legorburu y de lo de Repsol, y yo me acuerdo de ir a comprar un par de bombonas de butano y no explicarme cómo un depósito de butano tenía esa estructura de teatro.
empezamos a rascar, lo hablamos, y yo pedí al ayuntamiento, pero otra vez parecía que era la locura de Galiacho, que quería aquí no sé qué, pedimos intentar salvar ese teatro de la calle Ricardo Castro, antigua calle del Bosque, que no pudo aguantar la competencia del Teatro Circo y que tuvo que cerrar ni más ni menos que 2 años después. Pero lo inaugura el gran Ricardo Calvo. Yo es que estoy imaginando, a lo mejor durmiendo en un viejo hostal, entrando el gran actor Ricardo Calvo ahí, en aquel pequeño teatro que estuvimos a punto de hubiera servido de gran complemento al Teatro Circo, y ahora es una casa. Se dieron mucha prisa para hacer la obra, en cuanto vieron que nos empezábamos a preocupar. ¿Es verdad o no? Inmediatamente. Echaron la lona y la han vuelto a reedificar. Bueno, entramos ya a nuestro Teatro Circo de Albacete. Este Teatro Circo estaba aquí emplazado, todo esto era zona de huertas, hasta el punto que aquella serie de notables albacetenses, que eran 12, capitaneados por Serna, por Rafael Serna, constituyen a finales de septiembre, ¿se ha dado alguna cifra? ¿Es el 1 de octubre? No, es el 26 de septiembre, porque las actas las publicó Antonio Herreros, el 26 de septiembre de 1886 se constituye la Sociedad del Teatro Circo, con 12 notables albacetenses, que piden hacer el Teatro Circo aquí a la espalda. Compran una serie de huertas, hasta un total de 3, pero la calle, y hoy voy a dar un dato para seguir investigando, la calle de Isaac Peral no estaba abierta. Hubo que esperar un año después, 1888, para que la calle se abriera. Y ahora voy a dar un dato que creo que puede llevar a una conclusión que hasta el momento no se ha dicho. ¿Cómo sería que tuvieron que entrar por la zona de caballerizas porque no estaba habilitada la calle? Y toda esa serie de notables que llenaron las 1.200 butacas que tenía el viejo Teatro Circo, pues tuvieron que entrar de cualquier forma por los laterales, porque la fachada, y es mi idea que lanzo hoy aquí, según he investigado, para mí no estaba concluida, no estaba hecha. La fachada y alguna cosa que vamos a ver hoy aquí son de 1891. Nos vamos 4 años más adelante. Y lo he podido sacar gracias a una fotografía que colocó en el vídeo que os he puesto Antonio Herreros del documento familiar que tiene de la familia. Fijaros, ¿por qué se hace un Teatro Circo en Albacete? En las actas de esta sociedad se descubre un viaje, en la contabilidad un viaje que se van a Valencia. Uno solo. No van 5, iba uno solo a Valencia a intentar contratar con la Fundición Primitiva Valenciana, que cerró 2 años después, que aquí viene, gracias a Encarna, que me diste la foto el otro día, se la pedí a Sotos, que está aquí también, un saludo a todos los trabajadores del Teatro Circo, que lo hacéis cada día, me pasáis esta foto, fijar ahí que pone Fundición Primitiva Valenciana 1887, este es un cartel de la época, y por esa influencia de los teatros circos de finales del siglo XIX, del último tercio, y la influencia levantina, se viene y se trae la estructura prácticamente hecha, porque los hacían en serie, desde la Fundición Primitiva Valenciana, con un maestro forjador que tenían, que ya había levantado estos teatros, por como hemos visto, por todo el Levante. La fisonomía que tiene, que nos evoca a lo de hoy, es con esas grandes columnas, con 22 palcos en platea, con estos 22 también arcos mozárabes en herradura, con el sogueado a través de las barandillas, con 3 entradas en la parte de abajo, una por la derecha, otra en el centro, otra en la izquierda, y solamente con una parte de acceso en lo que es el graderío corrido, que hoy en día lo podemos ver igual. Con estas soberbias columnas, que luego pero soberbias de estilizadas, que son prácticamente de alambre, en estilo neonazarí, con capiteles nazarí, y con estas arquerías que luego me referiré cuando las analicemos en la última remodelación que se ha hecho. Esto es un ejemplo que se ha conservado arriba de esos lazos típicos también de la arquitectura neoárabe de finales del siglo XIX, porque está de moda. El otro día estuvimos, y lo puedo contar aquí, Ricardo y yo, viendo al director de la Casa Árabe para un posible espectáculo que tengamos con motivo de los 20 años del premio de teatro Pepis Ver, y nos dijo que en el Museo del Prado, en lo que es en el Casón del Buen Retiro, que sabéis que lo van a reformar, pues se encuentra una gran sala que le evocó mucho la decoración del Teatro Circo. Y bueno, ahí está, y simplemente lo dejo ahí para posibles
acciones en el futuro. Bien, esto es una novedad que presento hoy aquí. Yo tengo mi idea, después de estas, como cualquier investigación puede ser contestada, que la fachada no es de 1887. La primera fachada es de 1891. Aquí la calle ya está hecha, nos evoca un poquito a la de Orihuela, en un solo cuerpo, con una serie de arcos, con un friso arriba, pero creo que es de 1891, como esta fotografía que no es de 1887, sino de 1891. Yo voy a decir por qué. Y es interesante. En el año 1888 llega la luz a Albacete. En el 1887, en el año de la inauguración, llega la luz eléctrica a Albacete. Y la feria de 1887 se hacen las primeras pruebas de luz eléctrica. Pero no pueden llegar a instalarse en el Teatro Circo. Si os dais cuenta antes, fijaros aquí, no hay ningún elemento. En todo caso, esta lámpara que había arriba, pero que podía ser de gas o de alguna cosa que la encendieran y que la subieran arriba, pero fijaros aquí cómo no hay ningún elemento de luz. Vámonos a la siguiente. Fijaros, y esta es mi tesis, que esta foto, como la fachada, es de unos años posteriores. Fijaros cómo nos han desaparecido los arcos de abajo, ¿lo veis? Se han tapado con unas cortinas y se ha instalado la luz eléctrica. ¿De acuerdo? Por tanto, en lo que yo he podido, porque queda mucho por investigar sobre la historia del Teatro Circo, no está dicha ni mucho menos la última palabra, creo, el problema es que han desaparecido, y esto es otra lástima, prácticamente todos los periódicos, si hay alguno, está en la Hemeroteca Nacional. Aquí toda esta época no se puede, del siglo XIX no se puede investigar porque faltan periódicos. Yo mi tesis, fijaros, porque lo demostramos, es la desaparición, no de los arcos, sino se tapa con esa especie de cortinas y los globos eléctricos que se instalan en los patios, en los palcos de platea. En el interregno tenemos que en el año 18, aunque se inaugura en el 19, se levanta el magnífico Teatro Cervantes. Señoras y señores, este es el edificio de la Esfera, donde estaba la delegación, o seguiría estando, la delegación de Agricultura. Fijaros, y lo dejo ahí, lo que había antes y lo que hay ahora. Y no pongo en duda nada de lo valioso que hay dentro, pero ahí lo tenéis. Este teatro estuvo hasta el año 35. Pero para que veáis el gran amor que había al teatro en Albacete, que se llenaban los dos teatros. Es más, ¿cómo sería que la propiedad del Teatro Circo, el arrendatario del Teatro Circo, viendo el éxito del Teatro Cervantes, se queda con él? Y durante mucho tiempo estuvieron compatibilizando el empresario del Teatro Circo con el empresario del Teatro Cervantes, en la calle de Marqués de Molins, de Sifonte Gallego al final. Este es el aspecto de la reforma de 1919. En 1919, como se quejaban del frío que hacía, y Albacete como Teruel se curan muy bien los jamones, en el año 19 se decide tapar, estoy viendo a Juan Caballero, a nuestro magnífico arquitecto, no te había visto, pero te sentía por ahí, ¿no? Ahora luego veremos a tu autoría. En el año 19 se tapa la estructura de hierro, los arcos, con esta cubierta, este tello, las cosas como son, muy bonito, y se retranquean, se hacen palcos en el primer piso, en el segundo, y se retranquea hasta el punto de daros cuenta cómo los palcos quedan volados sobre la sala. Y cuando subíamos a la general, aparte que tenías que buscar que no te tocara la columna, que muchos de vosotros recordaréis, recordar que tocábamos con la mano el capitel. Y digo, aquí algo pasa, yo dentro de mi infancia, digo, aquí algo pasa que estoy tocando un capitel. Y a mí siempre me había enseñado el profesor Santamaría,
un maestro de historia del arte que, claro, que la columna es el basamento, la columna y el capitel para estilizar y darle altura. Digo, aquí debe haber un problema, pero claro, no sabíamos, o yo no sabía en ese momento, lo que había detrás. El escenario, como veis, también se cambia, se hace un escenario corto, incluso se acorta el propio, hasta el punto que, como se vio en la remodelación, no podía mantenerse para funciones como hoy se dan, de ópera, de teatro, etc. Y desaparece la pista de circo. Fijaros cómo nos colocan las butacas en el patio de abajo. Aquí estaba la cabina de proyección. El cine llega a Albacete, si no me equivoco, en 1897, y luego más tarde se incorpora, y está aquí Paco Márquez, de tantas películas, desde la parte de arriba, porque ha sido una gran sala de cine, quizás la mejor sala de cine de programación de la historia de Albacete. Esta es la fachada que se hace en 1924, una fachada donde se eleva para situar una sala recreativa, un casino de entonces, una sociedad recreativa, que se hace en la parte de arriba. También una fachada muy digna, muy bonita, muy estilizada, que estaba aquí en la calle de Isaac Peral. Por cierto, ¿a que no sabéis por qué le pusieron calle de Isaac Peral? Porque hubo un concejal que hizo una moción en un pleno que dijo que había que honrar a un hijo de la ciudad, Isaac Peral, que había inventado el submarino. Y entonces todo el mundo, sí, hay que darle la calle, pero creyendo que era albacetense ese ilustre cartagenero. Esta para mí es la intervención más desafortunada que tiene el Teatro Circo hasta su cierre en 1985, que son las fachadas, las viviendas que se hacen por parte de la familia, 3 pisos, destruyendo aquella bonita fachada que estuvo del año 24 hasta el año 42, pero esta foto, que hoy sería impensable porque ahora mismo ya está ocupado este solar, nos da muy bien una imagen de esos 3 cuerpos, pero sobre todo realza ese magnífico tambor que tenía el Teatro Circo, típico de las construcciones circenses. La zona de escenario, el cuerpo central de representación en forma cilíndrica, en círculo, y la zona de viviendas, con la fachada que todos hemos conocido. De 1985 a 1999 son los años del abandono. En 1985, el 31 de diciembre, se cierra el Teatro Circo con una película que se llamaba Little Force, Fuerza Pequeña. En el último pase, porque era el 31 de diciembre, un pase que acabó a las 9 de la noche, Miguel, el avisador, que era aquel que iba con la bici colocando los carteles por Albacete, echa el último cierre a esa historia magnífica del teatro que había durado casi 100 años. Se abre un periodo de abandono. Yo creo que fue un acierto constituir Amigos del Teatro Circo como revulsivo y movimiento en la ciudad para no perderlo. Creo que fue muy importante aquel vídeo que pudimos grabar, las campañas de publicidad, el apoyo que nos dio Gregorio Arcos para tener los medios suficientes para reivindicar delante de las instituciones su recuperación, pero creo que lo que aportó sobre todo el Teatro Circo, la Asociación de Amigos del Teatro Circo, es mantener en toda España esa necesidad de que el Teatro Circo no muriera con el apoyo de los actores. En segundo lugar, un apoyo férreo, lo sabe Juan Caballero, al nuevo proyecto, que fue muy polémico, estoy recordando algunos editoriales muy contrarios a esta remodelación que hoy, con el tiempo, ha hecho del Teatro Circo un ámbito singular, y luego también la pista de circo que se incorporó al propio proyecto, y ahí tuvimos la suerte de tener entonces un alcalde como era Pérez Castel, que nos escuchó y que asumió lo que era la incorporación de la pista, que lo ha hecho único al Teatro Circo. Y lo digo yo, que algunos de vosotros sabéis que la tuve con él tiesa en algún momento de la fase de rehabilitación, porque no estábamos de acuerdo con una gestión política del Teatro Circo, sino por una gestión profesional. Y yo lo digo aquí, creo que la mejor fórmula, se lo he dicho al alcalde Javier Cuenca, que también es una persona con la que tiene capacidad de diálogo y de entendimiento, si pudiera ser en el futuro, poder crear esa fundación que pudiera regir el Teatro Circo con apoyo institucional, apoyo, como vamos a ver ahora, cómo se ha colocado internacionalmente el Teatro Circo, donde harán falta fondos. Bueno, pues en el año
en esos años de abandono también hay que recordar a la alcaldesa Carmina Belmonte. Hoy vamos a dar para todos también algún caramelo. Digo, porque es la que logra por 430 millones de pesetas comprar el Teatro Circo a 22. Empezaron 22 propietarios, al final fueron 42 propietarios. Algunos de ellos hasta hubo que indemnizar servidumbre de palco que existía a favor de algunas congregaciones de monjas en Albacete. Luego, el alcalde, quiero decirlo, el alcalde José Jerez, que inicia la expropiación pero fallida del Teatro Circo, porque solamente se había expropiado no todo, no las viviendas, sino normalmente la sala. El alcalde Juan Garrido, del Partido Popular, que logra firmar el acuerdo entre Junta, Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento para recuperar el Teatro Circo. Fijaros, por eso he dicho lo dificultoso que hubiera sido hoy en día poder recuperar el Teatro Circo, poner tal entendimiento, dinero encima de la mesa, compras, etcétera. Y mientras hundiéndose. Y llega el proyecto de Juan Caballero, de Emilio Sánchez y Carlos Campos, que es un auténtico bombazo en la ciudad, porque deciden en ese proyecto, a la vista de que se habían conservado, por eso decía el frío, como los jamones en Teruel, algo habría hecho el frío de la ciudad para conservar debajo de esa bóveda que todos conocimos las arquerías, si no intactas, si se habían mantenido en el tiempo. Y deciden devolverle la fisonomía de Teatro Circo al Coliseo de Albacete. Estas forman parte de la historia del proyecto porque son unas infografías que hacen en su momento con la recuperación de las arquerías que habían estado tapadas con ese cielo raso, la recuperación de las columnas, el graderío corrido de arriba, y luego, y esto lo hablamos en su momento, nos hubiera gustado a lo mejor ver reproducida la fachada del año 24, pero era imposible entonces con la legislación vigente, y se decidió pues crear un cuerpo de acceso a la sala que pudiera ser de reparto de público, de estancia de público, con ese foyer hoy en día que tenemos de la magnífica sala Pepys Ver, y que dicen que tanto llamó la atención a la reina de España el día de la inauguración la fachada del Teatro Circo. Para muchas personas, cuando ven la fachada, claro, se creen que es un edificio moderno y no saben, esto también es el caramelo que tiene el Teatro Circo. Cómo sorprende una fachada tan moderna luego con un interior tan espectacular. Fijaros en estas fotos que hemos recuperado, gracias también a la gentileza de Juan, cómo se encontraron las arquerías que habían estado tapadas desde el año 1919 hasta 1999, cómo se demuele lo que es la fachada y cómo, vamos a ver aquí, a mí me recuerda esto, ¿recordáis el Palacio de Hierro del Retiro, no? Que es otra magnífica, Fijaros todo que parece aquello que jugábamos de pequeño para hacer aquellas representaciones, ¿no? Con el metal o etcétera. Fijaros cómo se mantiene con todo el sistema columnario y la estructura de hierro que, claro, evidentemente hay que reforzar por arriba para que no se pudiera venir abajo. Aquí tenéis un ejemplo, todo el refuerzo nuevo que se hizo del tambor, que es nuevo, las metopas que habían en el escenario en 1919, cómo se han conservado enfrente de esta sala, que es la sala Pepys Ver, la fachada del Teatro Circo, ya el interior de la sala, con las magníficas arquerías que ahora me referiré a ellas, la sala donde se ve el espacio que se ha dejado a la pista, con Antonio, con toda su reglamentación para celebrar los festivales internacionales del circo, la caja escénica impresionante que se ha hecho. Es que cuando se hizo la recuperación del Teatro Circo, no se había puesto, Juan, no se había puesto el dinero aún de la equipación escénica y miedo teníamos que hubiera empezado un Teatro Circo sin tener equipación escénica, pero la verdad que es fantástica. Quiero llamar la atención sobre este elemento singular, luego lo vemos también aquí, pero me voy a referir primero a estas magníficas arquerías que lo hacen singular y único en el mundo. Porque después de estas muestras que os hemos puesto de teatros, circos, operativos o no operativos, no existe a día de hoy ningún teatro circo que tenga este cruce o esta alianza de civilizaciones entre lo oriental y lo occidental. Hasta el punto, como decía María Jesús Viguera, la académica de la historia,
la traductora del jeque de Omán, esa gran arabista, que seguramente estemos ante el mejor edificio de arte neonazarí del siglo XIX en España. Ella se quedó absolutamente impresionada de las dimensiones, de la altura, del volumen, de lo estilizado que era la sala interior del Teatro Circo. Fijaros que en esa evocación, con esas yeserías de Ataurique, donde se representan estos juegos florales que vamos viendo en tantas salas de la Alhambra y que vosotros habéis visto en la construcción de ese magnífico edificio patrimonio mundial que es la Alhambra, se va repitiendo la leyenda de la dinastía nazarí. Por eso es que es un ejemplo y una copia de todo el arte neonazarí que podemos ver a la Alhambra, porque incluso en el Teatro Circo, y esto no existe en ningún teatro circo del mundo, seguimos teniendo en un país cristiano occidental unas inscripciones árabes en un edificio de ocio. Y lo que dice esta inscripción es el lema, el escudo de la dinastía nazarí. Solo Dios es vencedor. Dicen que cuando Castilla le pidió ayuda al reino nazarí, que sabéis que estuvo hasta 1492 con la toma de Granada, cuando van a ayudar a conquistar Sevilla, el rey nazarí cuando vuelve a Granada le empiezan a llamar vencedor. Y él cuando va en caballo dice, solo Dios es vencedor. Solo Dios, solo Alá, porque aquí no pone Dios, pone Alá. Solo Alá es vencedor. Y esto deciden ya incorporarlo, era el año 1280 por ahí, lo deciden incorporar ya como el lema de la dinastía nazarí, que solamente lo podemos ver reproducido o bien originalmente en la Alhambra, edificio de varios siglos, pero que llega hasta la expulsión del reino nazarí en 1492 o la derrota frente a los reyes católicos, se repite en todas las arquerías del Teatro Circo. Y esto es lo que yo creo, y luego vamos a hablar de las conclusiones, que habrá que enseñar por el mundo para que también pueda ser un ejemplo de concordia, de entendimiento entre las distintas civilizaciones. Y esto es la oportunidad que tiene el Teatro Circo de Albacete, aparte de su valor histórico-artístico, para poder ser reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, que luego me referiré a ello. Fijaros la magnífica restauración, porque además hubo que bajarlas, tratarlas, se han hecho inífugas, se han vuelto a pintar, se le ha dado el cromatismo necesario. Fijaros qué belleza de capitel. El arquitecto del Teatro Circo de 1887 es Juan Perionet, que es hijo de un célebre arquitecto, que esto se ha dicho poco, de Juan Bautista Perionet. ¿Sabéis lo que hizo Juan Bautista Perionet? Lo que pasa es que el hijo se vino aquí de arquitecto municipal y es el que presenta este proyecto. Este señor se le debe la torreta del reloj, de la Puerta del Sol de Madrid, del edificio de Correos. Este es el padre. Y también un intento de canalización del del río Júcar, también canalizarlo. Bueno, pues su hijo es el autor de esta maravilla de proyecto para el Teatro Circo. El éxito de recuperar la pista de circo del Teatro Circo de Albacete lo hace singular en el mundo. Llevamos 10 festivales con un éxito enorme, donde está demostrando que la gente joven se está enganchando con el circo, que quiere el circo. Y ahora hablaremos de la necesidad de potenciar, para darle esa singularidad, el ámbito del circo de nuestro Teatro Circo. Estamos ya terminando. Creo que se ha perdido una oportunidad, y cuando lo digo sinceramente, creo que ya el tren ha pasado, de haber tenido en el Banco de España, edificio abandonado de 1933, un soberbio edificio de la República, haber tenido en el año 2013, se consignan, 2013 gobernaba el Partido Popular, 2013, es un proyecto del gobierno socialista, pero el gobierno del 2011 del señor Rajoy en el 2013 consigna ni más ni menos que 4 millones de euros para rehabilitar el Banco de España como Centro Nacional e Internacional de Difusión de las Artes Circenses. Y Albacete ve pasar por la puerta 4 millones y es un caso único en España de haber dicho que no a una inversión del Estado, que iba a pagar el Estado, con más de 4 millones de euros. Creo que hemos perdido, lo digo sinceramente, ahora se discutirá qué se va a poner ahí. Yo tengo mi opinión, que la voy a decir,
que creo que ahí van a ir, en su momento irán unas oficinas, es un edificio estatal y meterán desde mi punto de vista unas oficinas, y hemos perdido la oportunidad a 10 metros de tener la muestra más antigua del mundo, el teatro circo más operativo y singular del mundo a 10 metros, y haber tenido ahí un centro que hubiera entrado dinero porque lo hubiera pagado el Estado y lo hubiera pagado la Unión Europea. Esta es mi opinión y quería comentarla hoy aquí en este aula de experiencia, que por algo tenemos experiencia y podemos decir las cosas libremente, que para eso tenemos ya experiencia. Bueno, esto es, fijaros, porque en Arquitectura Viva se presenta incluso el proyecto ya cerrado, el proyecto además que se pagó y costó, el proyecto solamente costó 400.000 euros. Bien, mis conclusiones para hoy, ya para cerrar. Primero, el Teatro Circo de Albacete es la muestra más antigua de teatros circos y lo hemos intentado en esta presentación, luego va a ir una publicación, el teatro circo operativo más antiguo del mundo, en arquitectura teatral circense del 19. Es singular porque ninguno reproduce con tanta exactitud y belleza esa evocación del arte neonazarí, arabesco, neomudéjar, que tanto se estila en el siglo XIX en las estructuras y trabajos de hierro. El teatro circo es una magnífica muestra de alianza de civilizaciones entre lo oriental y lo occidental. Y de esto existe poco en este mundo donde nos estamos pegando bombazos y disparos por todas partes. En cuarto lugar, si las instituciones municipales y autonómicas saben jugar esta carta, tenemos la posibilidad de iniciar el estudio para intentar la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Teatro Circo de Albacete, por su antigüedad, su valor histórico-artístico, esa alianza de civilizaciones que también tanto persigue la UNESCO, etc. Si sabemos mover esto, podríamos obtener fondos indudablemente de la Unión Europea, dada la singularidad que tiene el teatro circo. Otra conclusión es que creo sinceramente que se necesita una campaña de promoción nacional e internacional del Teatro Circo de Albacete, porque no se conoce por muchos. Se empieza aquí a conocer casi por la totalidad, pero no todos, incluso los albacetenses, conocen la singularidad que tienen del teatro circo. Esto me lleva a pensar en el Festival Internacional de Circo. A mí me gustaría que tuviera mucha más difusión, que se viviera en la ciudad como un acontecimiento, como una marca de la ciudad, donde se diera el comercio, los comercios se abrieran al Festival Internacional de Circo, los hoteles, la tapa de toda la ciudad viviera durante una semana el Festival Internacional de Circo, porque en una ciudad, y lo sabemos mucho, los que somos albacetenses, amamos la ciudad y vivimos fuera, donde para muchos esta es la ciudad que nunca pasa nada, y si pasan, pasan de largo, tenemos una oportunidad para decir, existimos y tenemos una cosa, una joya única en el mundo. La faceta, por tanto, digo, circense debería ser fortalecida. Y lanzo aquí, y sé que algo hay, que tenemos que dotar al teatro circo de una estructura para poder celebrar lo más singular que tiene el teatro circo, que es su Festival Internacional de Circo y otras actuaciones circenses, con la seguridad y acondicionamiento necesario, porque lo que hay ahora mismo es provisional. Y bastante bien se ha hecho, pero necesitamos esa inversión por parte, ya no solamente del municipio de Albacete, sino que deben venir fondos de la región, fondos de la Unión Europea, del Estado, para poder reforzar, dada esa singularidad de teatro circo, lo que es la pista central para que se dé con todas las condiciones de seguridad y calidad. Y creo, sinceramente, que, y se ha perdido una oportunidad, lo veo muy difícil que pudiéramos recobrar ese proyecto de difusión de las artes circenses para el teatro circo. Acabo ya y quiero hacerlo evocando a uno de los patriarcas de Albacete, que una vez dijo públicamente lo siguiente. Los albacetenses, es Ramón Bello Baño, que ha dado aquí conferencia. Los albacetenses de aquella sociedad que levantó el teatro circo en 1887 fueron adelantados a su tiempo, que supieron ver el progreso de la ciudad. Pero también pueden y deben ser así llamados, adelantados, los que enarbolaron la bandera para no perderlo. Ahora toca a la generación venidera protegerlo y cuidarlo. Aluex es el germen de lo que debe ser la protección en el futuro, el día de hoy, la protección futura
de una joya mundial que tenemos en Albacete y se llama Teatro Circo, y lo ha salvado el pueblo de Albacete. Muchas gracias.